Hola, hoy volvemos a usar la técnica de Mokume Gane, que como ya sabes es mi favorita. Y es que con unos simples cambios obtenemos resultados completamente diferentes. El Mokume lo voy a hacer usando las nuevas tintas al alcohol de Cernit y con la lámina obtenida voy a montar un collar de tubos. ¡Vamos! Hoy voy a trabajar con arcilla de color blanco opaco. Podría haber elegido el color translúcido, pero en ese caso el tono que aportarían las tintas sería demasiado y lo que yo quiero es una pieza más limpia. Hago una lámina en la posición número 5 de la máquina de pasta y corto cuadrados de unos 5 centímetros de lado. En cuanto a las tintas al alcohol, he elegido los tonos amarillos y verdes de las tintas de Cernit. Con un pincel plano voy pintando los cuadrados con cada una de las tintas. Si los colores son claros, la aplico directamente, pero si se trata de colores oscuros, los diluyo un poco usando la solución de mezcla. Apilo los cuadrados alternando colores más oscuros con colores más claros. Corto otro cuadrado de color blanco y lo pongo sobre el bloque. De esta manera no me mancharé las manos. Usando cortadores redondos y un punzón voy deformando el bloque. Cuando ya lo tengo bien cortado, lo voy apretando hasta que los huecos hayan desaparecido. Llega el momento de sacar láminas con ayuda de la cuchilla. Una vez están todas cortadas, voy a ir alisándolas. Primero con el rodillo y luego con la laminadora. Mezclando todos los restos que hay sobre la mesa, he obtenido este bonito tono verde que voy a usar como base para colocar encima las láminas de Mokume. La lámina está hecha en el grosor número 5 de la máquina de pasta. Sobre ella voy colocando los trozos de Mokume sin importar el orden. Aliso bien usando el rodillo.
Si encuentro algún hueco, pongo un poco de arcilla y bruño bien. Para hacer el collar voy a usar unos trozos de tubería de cobre que tengo en el taller. Para evitar que la arcilla se pegue al cobre, voy a forrar cada tubo con un trozo de papel y cinta adhesiva. Ahora tomo medidas y corto 2 rectángulos. Biselo uno de los 2 lados largos. Apoyo este lado biselado sobre la cinta adhesiva. De esta manera la lámina de arcilla no resbala. Enrollo la lámina y cuando llego al final presiono suavemente para que se marque el final y vuelvo a biselar el otro extremo. Pego los 2 extremos y ruedo sobre la mesa para que se vaya cerrando la unión. Aliso muy bien. Cuando ya no quedan marcas, vuelvo a cubrir la pieza con un poco de papel. Me gusta hacer este paso porque así evito brillos en la pieza por culpa del horno. Después de hornear, voy a pasar a lijar bien. Al no quitar el tubo de cobre, no se corre el riesgo de que se rompa la arcilla.
Usando unos alicates saco el tubo de metal. Y usando un punzón voy separando el papel para luego retirarlo con un alicate. Corto todas las piezas haciendo un bisel y para eso uso una cuchilla muy fina. Si no puedes cortarla con facilidad, calienta unos minutos cada tubo. Verás lo fácil que se cortan. Lijo los extremos cortados. Lo único que queda es pegar los cierres de imán al cordón de caucho que voy a utilizar. Paso las piezas por el cordón y ya lo tengo listo para disfrutar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.